Bien, pues en las pasadas 2 semanas el tema ha estado centrado en el movimiento feminista, sin duda, la convocatoria a este paro de mujeres para el próximo 9 de marzo. Sin embargo, en los últimos días siento que la conversación social está más bien centrada ya en el tema del coronavirus. No que el otro tema haya desaparecido, está ahí de manera destacada, pero de lo que la gente está hablando fundamentalmente es del coronavirus. Denise, ¿cómo impacta este cambio en la conversación social al movimiento feminista y a las protestas que vienen este fin de semana y al paro del 9? Pues fíjate, Leopoldo, que yo creo que efectivamente en las conversaciones está el tema del coronavirus, pero que hay perfecto espacio para el otro tema y que sigue muy vivo. Los datos que se tienen de las encuestas es que es un tema que además es del conocimiento público en tasas muy elevadas, es decir, ¿quién está enterado, por ejemplo, de que hay un paro de mujeres el próximo lunes? Es por arriba del 90%, lo cual es altísimo. Y yo te diría más bien que, como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, en el tema del coronavirus estamos en territorio desconocido. Y es un tema que se mueve por horas, que los datos salen 2 veces al día y que nos van indicando movimientos muy desiguales según los países. Por el momento no sabemos, por ejemplo, si el coronavirus se pueda volver un elemento disruptivo para los movimientos, desde luego no para el 9, pero podría ser para el 8, porque sería una concentración masiva, que es una concentración masiva. Pero la verdad es que hoy, siendo miércoles, todavía no lo podemos decir. Hasta el momento en México se ha sostenido 3 días seguidos con 5 casos positivos, lo cual son casos importados, es decir, tal y como está la situación, me parece que no ameritaría ninguna decisión de otra naturaleza. Pero también vemos lo que está pasando en países como en Estados Unidos, o la forma en que se les descontroló el asunto en contagios en Italia, y las decisiones que esos países están tomando ya mucho más avanzados de... Perdón, más como contexto, decía Sergio antes de entrar al programa, sí, que 6 casos en Los Ángeles se registraron esta mañana y se declaró un estado de emergencia en el condado de Los Ángeles. Entonces cambia por minuto eso. Entonces es muy difícil decirlo. Yo creo que el tema de las movilizaciones de mujeres está muy bien en la agenda, y que realmente se podría volver disruptivo solamente, digamos, si las próximas horas hubiera un cambio significativo. Ahora, déjame que una pregunta puntual sobre el coronavirus, porque también decías antes de iniciar el programa, la respuesta del gobierno mexicano ha sido mejor, decías, que la del gobierno de Estados Unidos. Pues a juzgar por los datos que tenemos en este momento, sin duda. Estados Unidos se ha tardado muchísimo en detectarlo, se le metieron casos sin detectar. Después los kits de diagnóstico no funcionaron, tuvieron que regresarlos. Ha habido casos en donde les dicen, usted es negativo, sale el señor, va a un mall como en San Antonio y después resulta que es positivo. Nosotros no hemos tenido ningún caso de ese tipo hasta el momento, y creo que eso es una gran diferencia. A mí me parece que la forma en que Trump ha impactado en las instituciones en Estados Unidos de desmantelamiento de ciertas cosas podría estar detrás de estas reacciones muy tardías y sobre todo muy caóticas al tema del coronavirus. En el caso, por ejemplo, de Seattle, de Washington, del estado de Washington, toda la información que se tiene y todos los reportajes indican que el coronavirus entró muchísimo tiempo antes de que fuera detectado. Es un estado que tiene muchísima relación con Asia comercial. Hablaría de una muy mala detección en uno de los países que pensaríamos tiene un sistema robustísimo de salud pública. Sergio, entonces la convocatoria para estas protestas del fin de semana y para el paro mantiene su impulso. Yo no veo temor por parte de las mujeres que están convocando a la marcha, que sería finalmente lo que podría generar algún problema. El paro creo que no hay forma de detenerlo. Pero yo no veo ningún temor. El coronavirus en parte lo tomamos de broma, en parte lo tomamos de miedo, depende de quién es la persona. Allá en Culiacán la gente se va a tomar la foto con el señor que está aislado arriba del Hotel Lucerna, me parece, porque pues no hay nada más que hacer en Culiacán y parece que esa es la diversión del día. Y yo no veo que esto esté deteniendo. Y yo sigo está muy acotado en México todavía. Bueno, tenemos acotado. Hasta este momento en que estamos hablando, son 5 casos. No es nada en comparación con lo que estamos viendo en el resto del mundo. Y como, por ejemplo, se disparó en Italia, o sea, Italia se ha convertido en este momento en la mayor fuente de preocupación. Y los casos que tenemos, de una forma directa o indirectamente, vienen de Italia. Incluso el brasileño viene de Italia, de alguna manera.
Pero yo creo que no va a haber el temor suficiente para que las mujeres no salgan a las calles el próximo 8 de marzo. Yo creo que eso lo vamos a ver. Algunas tomarán precauciones, otras no. En el calor de una manifestación, pues la verdad es que hay una sororidad, hay una situación de solidaridad que es muy difícil echar para atrás. Y yo creo que lo que tenemos que ver aquí son dos cosas, que es el fondo. El fondo, uno de los verdaderos problemas que tienen las mujeres en México, la violencia, el hecho de que les contaba yo que hablaba yo con una mujer que me dice, bueno, pues es que a mí me golpea el marido, pero ¿por qué no lo denuncia? Bueno, no, porque no le van a hacer nada y a mí me va a golpear peor. O sea, tenemos que cambiar esas leyes. Para mí, si eso se logra con las manifestaciones, maravilloso. Yo no sé si se va a lograr con manifestaciones, pero hay un tema de fondo ahí. Y hay un tema de fondo de salud pública en el tema del coronavirus. Si llega a pegar el coronavirus con el desabasto de medicamentos, con la desorganización que yo estoy viendo y que se manifiesta, por ejemplo, en las licitaciones de medicamentos, nos va a agarrar completamente sin preparación y eso me preocupa. Bien. Leo, centrémonos en el tema de las protestas que vienen. Veo que el tema del coronavirus, nadie lo considera que sea un factor, digamos, en lo que viene. Yo sí creo... Pero hay un manejo político. A ver. O sea, el intento de Gerardo Fernández Noroña de que se prohibiera la marcha, yo creo que aquí se cruza y esto sí nos lleva directamente al coronavirus. Yo pienso que vamos muy tarde en tema de la prevención. Y yo creo que estar pensando en la marcha, si va a tener un impacto el coronavirus, pues únicamente en función de lo que plantean, si las personas, si las mujeres deciden que mejor no van o sí van. Pero por lo demás, no hay ninguna indicación de que esto pudiera darse. El presidente sigue dando besos y abrazos en todos lados, menos en Macuspana. Sigue también él descalificando por completo lo que dice el subsecretario de Salud. No hay ninguna campaña de prevención sobre limpieza, higiene, lávense las manos. No hay controles en el aeropuerto. No hay ninguna otra medida que se pueda incluso ver. Pero sí ha habido una detección, por lo que sabemos, efectiva, rápidamente, digamos, la búsqueda de contactos. Y son muy buenos en eso. Tienen muy buena experiencia, hay gente muy reconocida, pero no basta. O sea, para que esto te pueda funcionar muy bien, este sistema de prevención rápida, pues sí necesitas también evitar que esto suceda como lo está haciendo Los Ángeles. Yo creo que después de ver lo que sucedió en Seattle, que traen eso hecho un desastre, Los Ángeles toma medidas de emergencia. Hay un suburbio en Nueva York que ya puso en cuarentena a la comunidad. Es decir, después de la experiencia lo están atacando. Es que nosotros debemos de tomar esa experiencia para reforzar la parte que tiene que ver con lo que está haciendo la Secretaría de Salud, que es muy buena. Porque si a nosotros esto se convierte en no digamos una epidemia, pero que se empiece a desbordar, el problema no va a ser que tengamos la capacidad médica para hacerlo, sino que existan las camas, los insumos, el número de instituciones que esto pueda albergar una situación de esa naturaleza. Pero por eso yo digo, creo que no es un tema de salud, pero no mezclarlo con la parte política. Bien, perdón. Yo creo que lo del coronavirus sí es importante porque, según lo hemos visto de lo que nos han dicho los expertos, es que sí hay que tratar de minimizar el contagio. Y una de esas maneras de minimizarlo es con actos multitudinarios. En Italia, por ejemplo, suspendieron los partidos de fútbol con... Bueno, pero no estamos ni de lejos en la situación de Italia. Por eso voy. En pero Japón, suspender partidos de fútbol en Italia, es la medida más extrema que puedas tomar. Pero lo que voy es esto. En Japón se está hablando de la posibilidad de que no haya las Olimpiadas o de retrasar las Olimpiadas porque son actos multitudinarios. Yo creo que eso hay que irlo midiendo día por día y al final le corresponde a la autoridad tomar una decisión. Yo creo que en este caso, cuando hay una crisis de este tipo, lo que tenemos... ¿No crees que sería absolutamente prematuro en este momento? Claro. Pero absolutamente, años luz. Sí, pero hay que irlo evaluando día con día. Simple y sencillamente, Leopoldo, este fin de semana hay partidos de fútbol en la Ciudad de México.
está la marcha de las mujeres, está el concierto de Billy Joel. Están las mañaneras. En fin, o sea, Déjate todo de eso, parecería que está transcurriendo Es que sí, normalmente. es que no hay razón porque no para hemos que no. llegado a ese punto crítico. Mi único punto aquí es, pues si llegamos a ese punto crítico, yo creo que lo que hay que hacer es confiar en las autoridades cuando nos diga, oigan, pues no va a haber fútbol, o no va a haber concierto de Billy Joel, o no va a haber marcha, porque aquí lo que se trata es de salvaguardar la salud de la gente. Y por lo demás, en el tema de la marcha y del paro, pues yo la verdad les deseo mucha suerte a las mujeres y ojalá les vaya muy bien y los objetivos que están tratando de lograr se consigan, ¿no? Aquí decíamos antes de entrar al aire que hay diferencias entre las mujeres, lo decíamos también la semana pasada, pero yo creo que ya está siendo un éxito esta marcha y este paro, ¿no? Ya fue un éxito, ¿no? Genaro. Sí, yo creo que el tema de la convocatoria a la marcha sigue estando la tercera semana que estamos hablando del tema. Y yo lo que veo es a las colectivas feministas organizándose muy bien. Ellas siguen hablando de su tema, ellas siguen hablando y diciendo, a ver, queremos que vayan contingentes primero de víctimas hasta adelante y hasta atrás. Si quieren ir algunos hombres acompañando mujeres, pero hasta atrás. Y en todo el medio hay incluso colectivas que están llamando a mujeres trans que también puedan ir con un pañuelo rosa para que se sientan seguras de que no van a ser sacadas de la marcha, porque hay división en efecto en el movimiento. Creo que el tema del coronavirus lo único que va a acabar haciendo es que pues lleven gel antibacterial a la marcha a las mujeres y se estén repartiendo y formen brigadas de mujeres que estén dando gel antibacterial. Va a ser anecdótico ya cuando se escriba la historia de estos días. Hay 5 casos hasta ahorita, ¿no? Y digamos que el fin de semana la gente ha estado saliendo a la calle, al centro comercial, a los antros, a los Y la atención de los medios, demás, ¿no? ¿piensas que para el inicio de la semana que entra estará una vez más centrada ya definitivamente en el tema de las mujeres? Sí, por supuesto. Creo que este fin de semana vamos a ver una marcha con muchas mujeres participando, con diferencias. En marchas anteriores, en efecto, varios amigos fuimos acompañando a nuestras amigas que nos invitaban a las marchas. En esta ocasión creo que vamos a ver menos hombres en estas marchas, muchos, sobre todo 95% de mujeres seguramente, niñas, porque están invitando también a que vayan madres con hijas. Están también, por supuesto, creo que va a haber, dado que el presidente también ha tenido tropiezo tras tropiezo al referirse a este tema y con la no rifa del no avión, que le había puesto el mismo día, que ya lo cambió. Creo que eso también generó mucho ruido y mucho enojo entre ciertas colectivas que yo creo que también van a estar ahí presentes. Comentaba Denise antes de empezar el programa que en efecto pues hay varios grupos que están armando distintas horas de la marcha, ¿no? Hay algunas chicas que van a ir más temprano, unas más tarde. Yo creo que vamos a ver un día lleno de actividades feministas. De mujeres en la calle. De mujeres en la calle, y creo que el 9 vamos a ver un paro importante en donde también hay ya diferencias. Marcelina Bautista, por ejemplo, quien encabeza el movimiento de trabajadoras del hogar, pues también quiere visibilizar las mujeres que no pueden parar, ¿no? A las trabajadoras del hogar que tienen que ir a su trabajo porque no les van a dar chance de faltar. Y pues aquí un llamado a que la gente pues también le dé chance a sus trabajadoras del hogar a que puedan no ir a trabajar ese día y que se sumen al paro como tal. Bien. Y que les paguen. Y que les paguen, por supuesto. A ver, primero yo no creo que el tema del coronavirus haya desplazado al tema de la marcha y el paro de las mujeres. Lamentablemente incluso creo que lo ha impulsado sin querer el propio presidente de la República con los resbalones que ha tenido. Luego, yo creo que por 3 razones ojalá se realice la marcha y el paro. La primera, yo creo que está en un punto culminante el movimiento feminista y sería lamentable que después de haber logrado llegar hasta donde se encuentran, por una razón completamente ajena a su propio movimiento, se viera suspendida la marcha. 2, porque si se suspende la marcha es porque hay un incremento brutal de contagio. Y creo que después de todo, aun cuando se habla mucho del coronavirus, todavía no tenemos mucha información sobre el virus. Y en esa medida, de pronto, parecieras tener una expresión benevolente aquí en México, 5 casos de contagio, pero casos detectados ya en los 32 estados de la República. Y la otra razón la tercera por la cual ojalá no se suspenda la marcha, es porque la marcha va a ser la expresión de una furia que se realice o no. Lo que no se va a poder contener es la violencia contra las mujeres. Y en esa medida se volvería a acumular el malestar sin que tuviera expresión. Denise, cuando finalmente se escriba
la historia del movimiento feminista, ¿crees que uno de los capítulos centrales va a ser este fin de semana? La lucha por la igualdad, en contra de la violencia. ¿Estamos ante un punto alto del movimiento feminista? Me gustó la frase de punto culminante. A mí sí me parece que hay un movimiento que se ha ido increciendo y que ha tenido capítulos recientes, mundiales y nacionales, por supuesto el Me Too, muchísimas cosas. Y me parece que hay una fuerza muy grande de la generación más joven que ha llegado con un impulso extraordinario al que se han sumado todas las otras generaciones de mujeres. Y me parece que en ese sentido, sin duda, es un punto culminante, un momento a no perder. Culminante no en el sentido que cierra. No, pero sino de cúspide, de llegar a una cúspide. En la cúspide. Y me parece que es un momento que no se debe desperdiciar. Creo que ha sido un éxito, ya es un éxito, y eso a mí me da muchísimo gusto. Es un éxito por la forma en que ha visibilizado, desde luego, el asunto de la violencia contra las mujeres, pero también como ha visibilizado las reacciones de muchos frente al movimiento de las mujeres. Lo decía René. Hoy el presidente básicamente dice que puso la repartición de los cachitos de la lotería del no avión el día lunes porque no tenía en mente, no traía en la mente. Era el mayor feminista de la historia de México. México. Lo que me parece extraordinario es que decir que no lo tenía en mente es un gran mensaje. Y eso otra vez no las veo. No las veo y no las oigo, por retomar aquella terrible frase. Y me parece que también eso ha sido muy revelador. Ya lo decía yo la semana pasada. Esto nos ha ayudado a ponernos a todos respecto al tema en una posición. Y nos ha obligado a hablar. Y nos ha obligado en la casa, en la oficina y en muchísimos lugares a colocarnos. Me parece que es una toma de conciencia que en sí misma es un éxito. Y creo que va a ser un éxito la movilización y también creo que va a ser un éxito el paro. ¿Me permites agregar que yo acabo de tener una mesa con los encuestadores y viendo la caída que ha tenido la popularidad presidencial, y todos los que estuvieron en la mesa, que eran 5 encuestadores, coincidieron que ya está teniendo un efecto en la popularidad presidencial la mala reacción del presidente frente al movimiento feminista. O sea, sí es clarísimo entre las mujeres, entre la población de universitarios, en la Ciudad de México, que era su gran bastión, la Ciudad de México, le está costando al presidente y creo que no lo está entendiendo. Y lo de hoy, como dice Denise, es otra vez decir, no las veo y no las... Pues más les vale que les empiece a ver y a escuchar a todos los hombres, desde luego, ¿no? Pero comenzando con el presidente, porque le está costando. Es que las encuestas lo que sí muestran, lo decía Denise en su primera intervención, es que el tema es muy visible, está ahí en la mente de la gente y le importa a la gente. Y interesante, ciertamente a las mujeres más jóvenes es donde está la base central de demandas de estos cambios, pero curiosamente los hombres jóvenes también de 18 a 29 las acompañan, a veces de manera más cerca que las generaciones más grandes de mujeres. Sí, sin duda ha cambiado mucho la percepción y mucho la empatía entre los hombres más jóvenes que están hablando incluso de nuevas masculinidades y que están incluso haciéndose a un lado, acompañando un movimiento feminista hasta donde ellas han querido que entren los hombres más jóvenes y que entremos los más grandes. Pero quiero retomar el punto justo de que creo que también cada vez hay más un consenso entre las mujeres propias de Morena que públicamente y en privado están diciendo que tenemos un presidente que no es feminista, pero con un gobierno feminista. Esa disparidad o esa dicotomía con un gobierno que de repente dice, tenemos una política exterior feminista, con una titular de mujeres que está saliendo también cada vez más a hablar de los temas y de lo que está haciendo este gobierno, con una secretaria de Gobernación que ella dijo que es prioridad de este gobierno el combate a la violencia de género, con senadoras, con un congreso paritario, con Malu Mitchell, que también está pidiendo más presupuesto y más capacitación, y en efecto que están volteando a decir al presidente, a ver, ya, por favor, que las mujeres tomen este tema, que las mujeres del gobierno tomen este tema y que el presidente pues mejor siga hablando de otros temas y no de estos, porque cada vez que habla, pero la sigue pues regando, no entiende, ¿no? O sea, la sigue regando. Hoy la volvió a regar, ¿no? Yo creo. ¿No? Bien. No, lo que digo es que sí tiene un gabinete de mujeres a las cuales maltrata políticamente todo el tiempo. O sea, las mujeres en el gabinete del presidente López Obrador no cuentan en términos de lo que debería de ser su función. No son protagonistas. Tampoco los hombres. Tampoco los Sí, yo creo que hay una cuestión de género. Las 3 personas que cuentan son hombres.
quien debería tener un papel muy importante en esto como responsable de la política interna, que es la Secretaría de Gobernación, No cuenta. no sirve para nada en términos de lo que, No, yo no de lo coincido. que se No, yo trabaja. tampoco. Sí, Irma yo creo que, Elena por ejemplo, Sandoval es Rocío muy Nale cuenta cercana mucho, y además Claudia Sheinbaum cuenta mucho. Yo creo que ahí no es una Sheinbaum, cuestión A de ver, género. la No es Secretaría de miembro del Gobernación gabinete. llamó a una Claudia mesa en Sheinbaum. Gobernación con mujeres y habló de las prioridades y nadie habló de ese tema. ¿Por qué? Porque la ven como un florero, porque le dicen Olguita, cuando es la primera mujer secretaria de Gobernación que tenemos en este país y ha salido a marchar con otras mujeres. Estoy de acuerdo contigo. Y en privado también y en público también habla sobre las prioridades feministas de este gobierno. Tenemos que hacer